Hola a todos y bienvenidos a una nueva temporada de Soicer Conecta. En esta segunda temporada, como hemos hecho en la anterior también, hablaremos del presente y futuro del sector agroalimentario y de toda su actualidad. En este primer episodio de esta segunda temporada queremos tocar una pieza clave para nosotros como organismo de certificación que creemos que va a tener un papel fundamental en este nuevo año. Así que nos centraremos en un nuevo alcance que Soicer ha incorporado en su cartera de servicios y que creemos que, como acabo de comentar, va a tener un papel clave, que no es más ni menos que la agricultura y la ganadería regenerativa. Siendo una herramienta que no viene a sustituir a la producción ecológica, ni mucho menos, sino que a complementarla y a enriquecerla, dándole valor a todos sus productos y a sus manejos. Para hablar de ello, qué mejor que contar con Pablo Ortigueira, que es el CEO de Agrecer. Es la entidad, para el que no lo conozca, que ha desarrollado este pliego privado de agricultura y ganadería regenerativa y que ha contado con Soicer como organismo de certificación para llevar a cabo todas las auditorías. Así que, Pablo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por contar contigo en este primer episodio de nuestra segunda temporada. Fantástico. Ha pasado rápido el año anterior y ya estamos de nuevo en un nuevo curso. Con mucha energía y con muchas ganas. Así que bueno, Pablo, para aquellos espectadores que quieran saber un poquillo más, ¿no? Queremos transmitirles cómo este sello, ¿no?, se ha incorporado en la cartera de servicios de Soicer, pero con el afán de ser como un complemento aliado para la producción ecológica, ¿no? Entonces, cuéntanos, Pablo, en qué consiste, así brevemente, para que se pongan antecedentes. Bueno, la agricultura regenerativa no se ha inventado ahora. De hecho, el Instituto Seymour en Estados Unidos, en el caso de la ganadería, o grandes productores han cogido, sobre todo extranjeros, han ideado esta forma de trabajo a nivel agrícola. Básicamente consideramos que las explotaciones están en un estado de degradación derivado de la agricultura tradicional e intensiva, que ha provocado una pérdida de la fertilidad de esos suelos, y la idea es regenerar esos suelos para que tengan un aumento dentro de su fertilidad natural. Eso tiene varias consecuencias. No solamente estamos hablando de fertilidad, sino de la capacidad que tenga de producir alimentos saludables. En ese caso, la agricultura ecológica ha tenido siempre un papel muy importante. Lo sabemos todos que si no hubiera sido por la agricultura ecológica no estaríamos donde estamos. Y realmente muchas veces la gente dice, bueno, ¿cuál es el valor incremental? Pues hay muchas prácticas que se han desarrollado tradicionalmente en agricultura ecológica, que hay agricultores y productores que la han implementado y otras que no, que tienen un efecto no solamente sobre la fertilidad, sino también sobre la lucha contra el cambio climático. En este sentido, ahora mismo en la televisión y en los medios se ve constantemente cuáles son los efectos. Hablemos de Groenlandia y lo que está pasando ahora mismo con el tema de las rutas marítimas, y algo que parecía como que la sociedad pensaba que era un poco escéptica, se ha visto que es una realidad y que tenemos que luchar contra el cambio climático. En ese sentido, forma parte la agricultura regenerativa un elemento fundamental para el secuestro de carbono y la reducción de emisiones. Vale, eso, buena introducción, ¿eh? Has resumido bastante bien todo, porque me has desmontado algunas preguntas que ya tenía aquí, pero bueno, no, vamos a desgranarla un poquillo, porque yo creo que ¿cómo lo explicaría de forma práctica para nuestros oyentes? ¿Cómo cambia realmente en una explotación este alcance, ¿no?, en su manejo? ¿Y dónde está la principal diferencia respecto a otros modelos productivos, ¿no?, por así decirlo? Lo que quería preguntarte ahora, que más o menos lo has resumido un poco en la anterior introducción. Bueno, voy a decir un poquito más en detalle. Hay determinadas prácticas que son de obligado cumplimiento, otras son recomendadas y otras son prohibidas. En este sentido, hemos hecho una selección de aquellas prácticas que van directamente enfocadas en cada uno de los órdenes de magnitud, sobre todo nutrición, gestión de la erosión, el agua, una serie de parámetros que son aditivos a lo que los agricultores
bueno, hay muchos agricultores que ya lo están haciendo, pero aditivos a lo que otras normativas tienen implementadas. ¿Qué es lo que hace? Está encaminado, como decía, a la descarbonización. Voy a poner un ejemplo muy claro o un ejemplo sencillo y todo basado en ciencia. Vamos a suponer o vamos a hablar de la gestión de cubiertas vegetales. Cuando nosotros, ahora mismo la PAC está introduciendo una bonificación a través de los ecoesquemas en el caso de las cubiertas, pero la gestión de la cubierta puede secuestrar más carbono o menos carbono en función de cómo ésta se gestione. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos haciendo un pase de un roller crimper o estamos haciendo un pase de picadora de martillo, que ambas son para gestionar cubiertas, nos puede mejorar lo que es el secuestro de carbono el pase del roller crimper. Para aquellos que no sepan, es un rulo de aspas que lo que hace es tronchar y aplastar la hierba en vez de cortarla. Eso aumenta significativamente los niveles de carbono y al aumentar los niveles de carbono aumentamos la capacidad de retención de agua y la fertilidad del suelo. Sí, al final son manejos que optimizan y mejoran mucho más el rendimiento a nivel de no solo de beneficios agronómicos, sino también de sostenibilidad. Efectivamente, porque hace también a las explotaciones más resilientes, le da más capacidad de adaptación en situaciones de alternancia de lluvia y sequía que cada vez son más acusadas. De tal manera de que, por ejemplo, si nosotros hacemos el pase de roller crimper, que en este caso fue en mi tesis fin de máster de olivicultura, nosotros reducimos el número de pasadas y reducimos, no solamente aumentamos los niveles de carbono, sino es que además reducimos las operaciones. De tal manera que determinadas técnicas que utilizamos en agricultura regenerativa nos permiten reducir costes y además operativamente reducen lo que son las emisiones porque reducimos el número de pases de tractor, entre otras cosas. Sí, que al final estamos hablando que afecta a la cartera. Hombre, ya te digo yo que hay un ahorro económico entre utilizar un sistema u otro. Después tiene su... Bueno, tienes que cogerle, como a todo, el manejo, ¿no? Entonces siempre en el tema de la producción ecológica pasa mucho que siempre hay un periodo de conversión en el cual el agricultor o el técnico de explotación siempre tiene que medir hasta qué punto le coge el truco al tema, ¿no? A cada explotación, pues bueno, no es lo mismo manejar una explotación aquí en Andalucía que en La Mancha, que en el norte. El clima y todo influye muchísimo en ello, entonces manejar una cubierta es mucho más difícil en Castilla-La Mancha por las altas temperaturas y por el periodo tan fuerte que hay de sol durante el verano y demás. Y bueno, pues a mí me pasa que cuando hablo muchos agricultores que nos dicen, claro, es que lo de las cubiertas vegetales es muy bonito en el libro, pero claro, luego manejarlo en vivo, cada explotación tiene un mundo, ¿no? Es cierto, bueno, hay que saber que cada uno tiene sus problemas, sus cosas, pero bueno, la cuestión es encontrar el método y el manejo. Claramente. Además hay una cosa que voy a hacer una observación. Este pliego, esta norma, está preparada para generar un elemento muy importante, por eso hemos trabajado durante 6 años en esta norma que lleva por la versión número 16, la 16ª. Hemos trabajado muy duro. Sobre todo la contextualización. O sea, la contextualización y la adaptabilidad. O sea, no es un pliego rígido. Es un pliego que permite hacer las mejoras que sean necesarias en cada una de las explotaciones, pero que sean esas mejoras adaptativas en función del contexto agronómico que tenga cada uno. Porque evidentemente no es lo mismo el País Vasco que Granada, no tiene nada que ver. Y ambos pueden hacer agricultura regenerativa, pero con implementación de técnicas diferentes, pero puede hacerlo. Es importante entender entonces que no estamos hablando solo de producir, sino de regenerar y mejorar los sistemas productivos. Y para que todo esto funcione, ¿no? Pues entra en juego la certificación. Es decir, al final tenemos un papel clave ahí para demostrar que se cumplen esos manejos y se consiguen esos objetivos. No solo esos manejos, sino que se cumplen esos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, háblanos un poquito ahora exactamente del sello. O sea, ahora hemos hablado un poquito de lo que consiste la norma, pero háblame un poquito del sello y qué tipo de indicadores evalúa para aquellos que puedan valorar e incorporar este sello a su producción, ¿no? Porque querrán saber, bueno, cómo se lleva a cabo este pliego, esta guía de auditoría, ¿no? Sí, bueno, primeramente el operador hace una solicitud de inscripción en el cual nosotros cogemos y desde la colaboración que tenemos mutua, pues abrimos expedientes.
El agricultor tiene que saber que tiene que demostrar o implementar una serie de técnicas en lo que nosotros llamamos las 7S, que son 7 órdenes de magnitud. O sea, tenemos que tener un suelo saludable, agua saludable, agricultores saludables, lo que son los animales saludables, tenemos que tener un aire saludable, tenemos que tener al final, en resumidas cuentas, un planeta saludable, y en ese caso tenemos esos 7 órdenes de magnitud en total. Bueno, la norma lo que hace es que esos órdenes de magnitud los traslada a operaciones que el agricultor va a ir implementando de forma gradual. No es una cuestión de, oye, yo implemento hasta aquí y ya me olvido, no, tenemos que ir haciendo mejoras, pero dentro de la capacidad que tenga cada agricultor de hacerlo a partir de unos mínimos que son las medidas obligatorias, ¿no? O las prácticas obligatorias, y por supuesto evitando las prácticas prohibidas. ¿Qué es lo que vamos buscando? Voy a poner ejemplo que es lo más sencillo, una mayor eficiencia del agua para que el agua se aproveche de la mejor manera posible. Vamos buscando sistemas donde la gestión, que una de las 7 S, bueno, la gestión de la salud del producto, también de la gestión fitosanitaria o de la gestión de los problemas sanitarios que puedan existir, no trasladen un problema al agricultor no solamente hablando de problemas que puedan derivar de la aplicación fitosanitaria, sino, por ejemplo, de que no lleve cuestiones como metales o sustancias que puedan ser perjudiciales para el aplicador o para el consumidor. Entonces, resumiendo, nosotros hacemos prácticas sobre el suelo, prácticas sobre la gestión del agua, prácticas sobre la gestión de la sanidad vegetal, y en resumen que todo eso vaya encaminado a una descarbonización. No es el lugar ni el foro para detallarlo en todo, pero sí, bueno, que sepa la gente los puntos clave, cuáles son los órdenes de magnitud, y que es algo muy amigable de implementar. Es amigable de implementar. Sí, porque tiene una mejora continua, ¿no? Mejora continua, es un sistema de mejora y de continua. Crecimiento continuo, creo que es una puntuación, si no me equivoco, y eso efectivamente, va exigiéndote siempre ir mejorando. Efectivamente. Vale, y muchos de los oyentes de este podcast, como son la mayoría operadores de producción ecológica, se podrán preguntar de que cómo se casa este sello con la agricultura o la ganadería ecológica cuando ya cumplen una norma europea que está acreditada y que da esas similitudes de garantía, ¿no? En cuanto a lo que viene siendo eso, ¿no? Pues el tema de los manejos, el tema de la conservación del suelo, el que esté libre de residuos y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se casa o cómo se familiariza este sello con el de la producción ecológica para que ellos lo vean como un valor añadido, que es lo que nosotros hemos detectado? Lo importante es cómo lo ve el consumidor, no solamente cómo lo vemos nosotros. El consumidor, desgraciadamente, en algunas ocasiones ve la producción ecológica exclusivamente como un producto sin residuos o con productos sin residuos químicos de síntesis, ¿no? Y hay muchísimos agricultores que están implementando técnicas aditivas adicionales a lo que es incluso la norma europea, ¿no? Esos agricultores que están haciendo ese plus, ese elemento adicional, tienen que estar debidamente reconocidos, ¿no? Y ahí es donde no todo el mundo es igual, ni todo el mundo hace agricultura de la misma manera. Aquellos que hacen una agricultura que está por encima de los estándares actuales de la normativa europea, se tienen que ver reconocidos. Es a eso a lo que nosotros nos dedicamos. La agricultura ecológica tiene unos pilares espectaculares y tiene unos fundamentos increíbles y que han hecho y hacen un bien a la sociedad increíble. Pero todo el mundo no hace la misma agricultura ecológica. Eso es un hecho. Claro. Entonces, hay que premiar a aquellos agricultores que hacen una agricultura ecológica aditiva, que hacen algo más, ¿no? Que el propio cumplimiento. Claro, de ahí he querido yo destacar ante lo de la puntuación, ¿no? Porque estamos partiendo de la base de que, bueno, esto se puede acoger tanto que sean agricultores o ganaderos ecológicos como que no, ¿vale? Se van a medir con puntuaciones totalmente diferentes porque el ecológico parte de una base mucho más mayor, pero lo que tú dices es que cuando haya
igualdad de competidores, por ejemplo, en el caso que sean operadores tanto de agricultura como de ganadería ecológica, que tengan ese plus de diferenciar su producto con el consumidor y sus compromisos también Claro, por la mejora continua. Es decir, que no se efectivamente. conformen solamente con el cumplimiento base, sino que tú lo que buscas es que con el sello Agrocer también se miden otros parámetros más allá de los básicos de la agricultura ecológica. Efectivamente, se miden. O sea, no solamente son las prácticas, sino se hacen mediciones como puede ser el carbono orgánico del suelo. Entonces, eso nos permite cuantificar las mejoras que se están haciendo. Hecho carbono, entre otros de los parámetros que se miden. Y nosotros tenemos un sello que es el AgriCert Gold, que es el que premia al agricultor regenerativo ecológico que implementa ese tipo de prácticas y que está introducido en la agricultura regenerativa. Fantástico. Y ahora vamos a tratar la relación del mercado, ¿no? Con respecto a este sello, ¿no? Cómo está respondiendo el sector, tanto agricultores, ganaderos, operadores, incluso la industria, cómo puede verlo este sello de la certificación regenerativa. Sí, bueno, prácticamente más del 90%, aproximadamente creo que era el 93% de los europeos está preocupado por el cambio climático. O sea, pero en su mente la agricultura ecológica es una agricultura saludable, principalmente lo que se llama la motivación egoísta, que es decir, oye, es bueno para mí porque es bueno para mi salud, porque por el tema de residuos. Pero hay un elemento aditivo en la mente del consumidor donde está el cambio climático, es donde ahí nosotros vemos cómo instrumentalizamos esa comunicación y cómo lo ponemos encima de las mesas, productos que ayudan a la descarbonización y al secuestro de carbono. Y eso tiene mucho que ver con cómo ve el consumidor consciente, cómo su consumo ayuda a promover determinados comportamientos por parte de la cadena de producción. En ese sentido, grandes empresas están trabajando en agricultura regenerativa. La superficie crece, como sabes, está creciendo muy rápido, con muchísimo interés por parte del mercado, y hay grandes players que están muy interesados en poder tener productos que ayuden a luchar contra el cambio climático. No solamente eso, sino a reducir su huella de carbono. ¿Y tienes algún ejemplo o experiencia reciente o concreta que refleje esta acogida? Mira, voy a hablar del más reciente, que es Arroce de Doñana y el grupo Álvaro Pallares, que tienen un equipo técnico espectacular, ¿no? Hay una frase que dice Álvaro que es, no podemos hacer lo mismo que hacen los demás. No podemos hacer lo mismo que hacen los demás. ¿Cómo va a competir con Tailandia dentro del mundo del arroz? Teniendo un producto que luche contra el cambio climático, teniendo un producto saludable que entre en el mercado, conservando la biodiversidad como es el entorno de Doñana y agrupando lo que es la producción comarcal dentro de un objetivo común. Eso, trasladarlo al mercado, y la verdad es que es un caso de mucho éxito porque han hecho una apuesta muy fuerte en la provincia de Sevilla y con muchas ganas y mucho empuje. Además, cabe destacar que Álvaro Pallares también está en agricultura ecológica, si no me equivoco. Efectivamente, Por lo tanto, él ha tenido una visión más allá, no solo de que lo ve como un competidor, sino lo ha visto como un aliado para posicionar su producto frente a competidores de países terceros, que es lo que estamos ahora conociendo más de cerca en el sector. Efectivamente. Y para quienes nos están escuchando y se lo estén planteando, que esperemos que sí, lo vean como una potencia, Sí. no como algo vulnerable o de ataque, cuéntanos un poco el proceso de certificación y qué pasos debe seguir un productor. Has dicho antes lo de la solicitud de interés y demás, pero ¿qué periodo más bien puede llevar a cabo este sello? Nosotros marcamos lo que es una línea base. Entonces, en la primera inspección, el técnico, aparte de tomar muestras, hace una checklist de cuál es la situación actual. Eso deriva en un scoring, en un sistema de puntuación de la explotación, donde lo que se le va a pedir a los 12 meses son mejoras incrementales, siempre a partir de una base de puntuación, que esa puntuación tiene que cumplirse sí o sí. Y al año siguiente, aunque sea una mejora ligera,
tiene que ir mejorando año a año ese agricultor. ¿Por qué? Porque el mundo es dinámico, no es estático, y no le podemos pedir de arrancada a muchos productores que entren de lleno en este modelo de producción, y lo que tenemos que hacer es ayudarles y acompañarles, no solamente con un sello, sino para impulsar la comunicación, para que ese producto pueda ser vendido en el mercado y se pueda posicionar en el mercado, y que el asesoramiento, los asesores, los ingenieros que haya, los agrónomos, los técnicos agrícolas que hay en el territorio, puedan acompañar a esos agricultores e intentar fusionar ese conocimiento con el conocimiento del agricultor para trasladar ese valor al mercado. Fantástico. Y Pablo, ya como mensaje final de esta entrevista, que yo creo que ha sido corta pero intensa, sí, nunca mejor dicho, ¿qué te gustaría trasladar a los productores o a los técnicos o a los consumidores inclusive, que se acercan por primera vez un poco a este sello, a este modelo de producción? Sí, yo que ya tengo la barba blanca y que tengo unos cuantos años y que he vivido el auge de la producción ecológica desde aquellos tiempos que estaba en el aula de agricultura ecológica a mediados de los 90, y que he visto el boom que ha surgido con la agricultura ecológica, es decir, que el consumidor cada vez pide más. El consumidor no se conforma con lo que le ofertamos, tenemos que mejorar constantemente, y que las preocupaciones del consumidor también son dinámicas. Hoy le preocupa una cosa y mañana le preocupa más otra. Entonces, estamos en un momento donde la agricultura ecológica ha tomado una fuerza espectacular, y el agricultor tiene que dar algo más, no solamente porque el mundo, o vivimos en un mundo global donde entran productos de aquí y de allá y que nos tenemos que posicionar, porque ellos también se posicionan, ellos también hacen regenerativa. Vamos a ser los primeros, vamos a ser los últimos, ¿cómo nos vamos a posicionar? Y eso nos ayuda a introducirnos en la mente del consumidor, sobre todo el trabajo con las cadenas de distribución, que ya lo están pidiendo muchos de ellas. De hecho, el otro día tuvimos una reunión con una cadena de supermercados, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que llegamos allí y en su revista corporativa, abrían la revista, estábamos esperando en el mostrador, en recepción, la agricultura ecológica. No, estaba hablando de la agricultura regenerativa. Ellos ya promueven la agricultura ecológica, pero estaban poniendo foco en la agricultura regenerativa. Ojo, nosotros íbamos a hablar con ellos, pero ellos ya estaban implementando ese mensaje dentro de su corporate y está implementando para trasladarlo a su consumidor. Entonces, cuando la distribución ya está pensando en eso, tenemos que ser capaces de producir para poder dar ese producto a esa cadena de distribución y a ese consumidor. Así es. Y además hay un elemento muy importante, que es lo del el congreso. Y eso te iba a decir ahora, iba a sacar un poco que próximamente, concretamente a final de mes, si no me equivoco, vaya a llevar a cabo el primer congreso hispanoamericano, iberoamericano, de agricultura regenerativa. Entonces va a ser, creo yo, que una buena herramienta de comunicación y de difusión para que, bueno, todos aquellos que quieran conocer en profundidad a nivel técnico, con la opinión y la vista de técnicos de todo el mundo, para ello. Así que cuéntanos un poquito si quieres, una cuña. Bueno, es el primer congreso iberoamericano de agricultura y ganadería regenerativa, y es online. Hay expertos de toda Latinoamérica, y es muy importante destacar que el conocimiento en realidad no nos pertenece, sino pertenece al mundo. Entonces, hay grandes expertos. En España tenemos gente del CSIC, hay empresas tecnológicas como es Carbon Robotics para el tema de eliminación de malezas con láser y escaneo. O sea, estamos en un mundo muy interesante ahora mismo. Vamos a hablar de microbiología y de cianobacterias, se va a hablar de gestión de cubiertas vegetales, se va a hablar de bioestimulación. O sea, es un congreso apasionante. Hemos puesto muchísima energía desde Agrecert y también congresos DASA de México para dar un elenco de grandes expertos para que la gente pueda formarse y pueda implementar todas estas técnicas de agricultura regenerativa y poner ese primer paso. Y además tiene un precio espectacular que ronda aproximadamente los 50 euros. De tal manera que si queréis participar y queréis venir, solamente tenéis que apuntaros. Y además, al ser online, uno se lo organiza como buenamente. Exacto, eso te decía el formato. Online, claro. ¿Y la fecha exacta? Bueno, la fecha es la última semana de enero,
del 26 al 29 de enero, pero los materiales están ya en la plataforma, la gente los puede ir visualizando y del 26 al 29 se resolverán dudas y se harán exposiciones y después todo ese material permanecerá durante tiempo para que los propios alumnos puedan consultar ese material, o incluso más adelante que gente que no haya podido venir al congreso pueda apuntarse para poder visualizar todo ese material y adaptado a sus tiempos. Y hay un elenco brutal de gente con muchísima experiencia y desde luego a la gente le va a encantar. Estupendo. Pues nada, Pablo, yo te quería dar las gracias por habernos atendido, por habernos ayudado a entender un poco más en qué consiste este modelo de certificación, ¿no? Y cómo es la agricultura regenerativa y lo que aporta, ¿no? Y hemos podido ver que es un buen complemento, sin duda alguna, para seguir mejorando y enriqueciendo todo lo que viene siendo la calidad, el manejo y los compromisos con la sostenibilidad, alineado siempre con todas las políticas que vienen ahora, como bien has dicho antes, pensando en ello, en la preocupación por el medio ambiente, ¿no? Y desde SOICER pues seguiremos apostando y ofreciendo herramientas que vayan dando valor a todos los modelos productivos que creemos que tienen que tenerlo. Así que gracias a todos por escucharnos en este primer episodio de esta segunda temporada y nos vemos próximamente en el segundo episodio. Así que tengan un buen día. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos.